Negro y amarillos de Latinoamérica. Empatamos. Royce, yo estoy contigo. Siempre. Intro. Estoy con Royce. Yo estoy con Royce siempre. Bienvenidos. Esto es Schwarzgelben Podcast. Hoy les tenemos el análisis del nuestro Dortmund y el Mainz, que lastimosamente empatamos. Tuvimos la ventaja, tuvimos así, por un penalti mal cobrado de nuestro capitán. Royce, estoy contigo, como dije, aunque mi partner no mucho, pero igual, estoy contigo, oh capitán, mi capitán. No me levanto porque si no salgo de cuadro. Pequeño resumen de mi parte, se vio un Dortmund muy parecido a juegos anteriores, en el cual empezamos atacando. Fíjense el gol que consiguió en el minuto con 31 segundos exactamente. Internación por la banda de Menier con habilitación a Royce, que luego se la deja servidita a Haaland para que la metiera a segundo palo, pero en el inicio de la jugada, Menier estaba medio centímetro adelantado con respecto a uno de los centrales. Después el Dortmund tuvo bastante ataque hasta finalizado el primer tiempo. Ya en las postrimerías de este primer tiempo e inicio del segundo tiempo, el Mainz comenzó su ataque logrando un golazo. Hummel perdió la marca totalmente y eso permitió al jugador del Mainz soltar ese zapatazo de FIFA que la metió en toda la escuadra y Burki lastimosamente pudo fue rozarla con la yema de los dedos. Pero bueno, lastimosamente entró. A partir de allí, el Mainz siguió su ataque hasta más o menos el minuto 70, donde nuestro Dortmund se sacudió un poquito y por medio de una jugada, un mal despeje por parte de la defensa del Mainz, fíjense, el que mete el gol es Menier. Tenía que haber sido alguno de nuestros delanteros, tenía que haber sido Royce, tenía que haber sido Brandt, tenía que haber sido Haaland, pero no, por esta mala defensa fue que le cayó a Menier y Menier pudo colocarla a primer palo y también por jugada iniciada de Menier consigue el penal que bueno, nuestro capitán la erró y se perdió el partido y no pudimos hacer nada. Es un doloroso empate de local y los empates de local siempre saben a derrota, sobre todo para mi partner. ¿Cómo estás, Tomás? Si te soy sincero, estoy arrecho. En otro idioma sería estoy cabreado. I'm upset. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo las estadísticas del juego, en las cuales tuvimos 17 remates, 7 fueron al arco, una posesión del balón del 73%, efectividad de pases de un 87%, y de eso no sirvió para nada. ¿Por qué no sirvió para nada? Porque en realidad, como vengo diciendo de un tiempo para acá, no tenemos gestión táctica del juego. No es posible que tú sepas que el Mainz se te va a ir hacia atrás, se va a ir al contragol y no haya un planteamiento ofensivo de parte del entrenador. La única modificación que hubo fue colocar a Julien de extremo izquierdo y él pretendía que con eso se hicieran muchísimos cambios. Entonces, vamos a decir una cosita rápida. Ay, papá. Explícame cómo carajos tú pretendes abrir una defensa de 10 jugadores pegados a una portería sin que exista la movilización de parte de los jugadores sin balón. ¿Cómo carajos hacemos eso? No se puede. La muestra está que en el primer gol, a través de que Meunier intentó romper el fuera de juego, cayó en fuera de juego, pero la estructura de la jugada estuvo correcta con el pase al vacío que le hicieron para poder hacer el centro hacia el área. Hacia Royce, Pero hacia Royce. ese fue el único movimiento que se hizo. De resto no hubo más nada. De resto ellos juraban que el pase y toca y ya listo, así vamos a hacer todos los goles. Y se les olvida que hay otro equipo que con un par de huevos se ponen en el campo y empiezan a partirse la madre para que puedan ganar su equipo, puedan hacer un gran juego. Cosa que se vio en las otras 5 ocasiones de gol que hubo de parte del Mainz, que si no fuese por Burki, estaríamos diciendo de que en vez de un punto nos fuimos para casa sin un cuño. Entonces, ¿cómo es posible que yo,
desde un televisor pueda ver que hay un problema de transición de defensiva a ofensiva y que no tenemos cómo coño llevar el balón, y el entrenador que está ahí y lo ve todos los días, no lo ve. ¿Tú me puedes explicarme eso? Ah, Rubén, explícame cómo carajo, es que yo lo puedo ver y él no, porque a lo mejor es que soy un loco. A lo mejor es que yo pretendo que mi equipo, como lo veo como el mejor de Alemania, pretendo optar por nuevamente ganar la Champions, pero debe ser que tengo un equipo conformista, debe ser que yo le exijo demasiado a mis jugadores, debe ser que le exijo demasiado a mi equipo, debe ser que no sé, porque no entiendo cómo coño es que yo puedo ver algo en el campo que está pasando 4 partidos seguidos y él no lo ve. ¿Cómo es posible que tú no veas que necesitas que Roy baje a recibir el balón y ayude a Emre Can a subir el balón con todo? En cambio no, lo que tú ves en el partido de hoy es que Can agarra el balón en la mitad del campo y Bellinger se va como si fuera el 9, pues 17 años y ya, la próxima estrella. Va a hacer goles ahí al lado de Haaland. Y Roy rondando la parte de afuera del área, y el que pase el balón para allá, pues nadie, pues vamos a lanzar los coñazos a los extremos para ver qué pasa. Así no se puede. Eso no es el Dortmund. O al menos ese no es el Dortmund que yo vi levantando la Champions, ese no es el Dortmund que yo vi llegando a una final contra el Bayern, ese no es el Dortmund el que yo creo. No, y cuando se supone que Bellingham está allí para hacer las mismas fusiones de Emre, ser ese enlace entre la defensa y los dos extremos, que en este caso eran Sancho y Brandt, y jugar No, pero con Roy y Haaland, porque fíjate que a Roy lo pusieron en este caso como medio centro ofensivo en este partido. Es que ese es el problema. El problema es que están dependiendo de Royce. Y sí, es mi capitán y en muchas cosas me representa. Pero mi capitán, en estos momentos donde que tiene que agarrarse los huevos y agarrar el balón y diciendo que yo soy el que lleva este barco, dame acá el balón. Yo lo llevo y veo cómo coño armamos la jugada ya. Pero no esperar que le llegue el balón a él. Así la vida es un jamón. Además, y para más rematar, o sea, para no terminar de encender, le viene un penalti y el muy hijo de la grande lo tira para afuera, cuando tú sabes que es el del gane. Sí, está bien, es parte del juego, lo puedes fallar, no te digo que no lo puedes fallar, pero la entrega que tienes que tener sabiendo que perdiste el gol del gane, tienes que comer la cancha como nadie, y eso no pasó. La ejecución por lo menos logró engañar al portero, porque el portero se lanzó al otro lado, estaba totalmente batido, pero genial, entonces la tiró en la portería, la tiró demasiado esquinada. Al arquero, cruzaste bien, la técnica de disparo fue genial, pero ¿a quién coño le interesa eso si el balón no fue para adentro? A nadie. Bien lo decía Puskás, el mejor penalti es el que se mete. Y estamos hablando de Puskás. Capitán, yo estoy contigo. Si nos ves, si alguien de nuestros suscriptores te recomienda el canal, estoy contigo a muerte, a muerte. Mira, yo no te voy a quitar el hecho de que un penal en esa circunstancia tú tienes que chutarlo de una manera que si el portero se atraviesa le rompa la muñeca o le rompa la cara. Quizás Royce la quiso colocar demasiado esquinada, quiso pegarle muy con clase y no le salió. Eso aparte de los problemas defensivos que tuvimos en el juego. Los defensivos vienen por lo que te dije. No, pero puntos muy específicos en el que Mainz, el gol viene por Hummels, que iba corriendo junto al atacante, el atacante hace un recorte y Hummels siguió derecho. El hombre pasó por gol sin cobrar los 200. Uno de los contragolpes donde Akanji recupera y en vez de despejar, se quedó con la pelota, quiso hacer un toque y el chute fue al palo. Ese era el gol del gane del Mainz. Casi perdemos con esa locura que hizo Akanji. Pero si te pones a estar sacando cuentas también por eso, en los corners, la posibilidad que tuvieron de marcarnos en el corner por la falla defensiva que hubo entre mediocampista y centro defensivo, atrás de Hummels, la espalda de Hummels tenía que haber alguien en estado y era Bellinger y le llegó tarde al jugador y le ganó. Y metió lástima que el testarazo para, mentira, con el pie, al poste, pero es que el problema no es eso, ese gol, ¿quién carajo para eso? Ni Buffon, ni Casillas, ni Donnarumma, ni los mejores del mundo van a para eso, ese gol tenía que entrar, la jugada fue perfecta de parte del juego del Mainz, el problema está que no tenemos respuesta contra equipos que nos plantean defensa, no tenemos respuesta sabiendo que nos van a hacer una presión alta, y no sé, yo a veces creo que Edin cree que está jugando al FIFA, cree que le da R1 y le da a la X y ya. Listo, ya pasó todo. No, viejo, el director técnico tiene que hacer planteamientos tácticos y aplicar a los jugadores. Mira, estos caras juegan así, entonces seguramente nos van a lanzar una presión alta. ¿Qué vamos a hacer con la presión alta? Ok, bueno, mira, vamos a abrir los dos carrileros, los abrimos, la defensa se abre, Henry agarra el puesto 5 baja, se pone entre los de defensa para poder sacar el balón, Marco baja, Bellinger se pone aquí y así podemos salir con toque de balón y con paredes y desmontamos una presión alta. Pero no, ¿a qué? ¿A qué vamos a hacer
es, porque el Mainz es menos. Nos está pasando lo que le pasó al Bayern. El Bayern se puso con el de segunda división y quedaron fuera de la Copa por creer que ya con el nombre se gana. En el fútbol del siglo XXI, el nombre no sirve para un coño. O se pone los huevos y se pone el carácter en el campo, o sencillamente te vas por tu casa. No, y algo preocupante, Tomás, de cara al juego de la Champions, como nuestros suscriptores saben, estamos muy pendientes de ese partido. Mira, algo preocupante, este juego perdimos a Zagadou por lesión en el muslo y va a perderse varias semanas. Esto según el portal BBB Boss. Es preocupante porque imagínense, Zagadou saca lo que sea en el FIFA y lo hace en el campo también. Y para mí es muchísimo mejor que Akanji. Y vamos a enfrentar esa Champions con Akanji y con Homer de central. Dios mío, es una lágrima, Dios. El miedo que da a mí ver la alineación del Sevilla teniendo a un De Jong de delantero centro, un Suso, un Ocampos que la está partiendo en la liga, porque si no se dice que el Sevilla está en los que están puestos de Champions ahorita en la Liga de España. Entonces lo que yo tengo para contrarrestar eso es a Kanji, que bueno, es más dudas que lo que sea. Sí, mejor que Zagadou no es. Es un niño y Bellingham lo que tiene son 17 años, es un gran proyecto de jugador, pero tú no le puedes lanzar la responsabilidad de llevar el mediocampo, no puedes, tienes que darle un segundo jugador que lo apoye, y no puede ser que yo vea esa vaina, hay muchos analistas deportivos que lo ven, y el que tiene que ver lo que es el entrenador, sigue haciendo las mismas pendejadas que hacía Fabré. Entonces no sé, pensando que el problema soy yo, no es él, el problema soy yo. Lo rescatable de este partido es que en las ocasiones de gol que tuvo nuestro Dortmund no hubo mezquindad, hubo muchas jugadas elaboradas, empezando desde el primer gol, y esa jugada que también ocasiona el penal iba más o menos por la misma tónica, pero existieron otras dos ocasiones donde hubo toques, 2 o 3 toques dentro del área para poder concretar, que no se pudo concretar porque también el otro equipo defiende, por supuesto, ese es el trabajo, pero no fue individualidades locas de que va a venir un solo jugador a querer patear como le da la gana. Se ve el trabajo ofensivo, más no ese trabajo para romper defensa. Retrocediendo también estamos mal, mal. Nada más. O sea, se ve que tocamos el balón, pero no se ve el sentido que para dónde tocamos el balón. No, pues entonces, gracias porque ya con eso me denotas que no estoy loco. O sea, mundo, no estoy loco. Resulta que algo sé de fútbol. Ojo, es que estamos haciendo nuestras críticas como fanáticos del equipo porque nos duele, pero dentro de todo lo malo también hay que rescatar lo que se está haciendo bien, y esa es una de las pocas cosas que se está haciendo bien. Lo pudimos ver en el juego anterior y lo estamos viendo en este. Simplemente que en este juego se estaba repitiendo lo que pasó en el primer tiempo del juego anterior y en los juegos anteriores, donde estamos abalanzándonos todo hacia la ofensiva y no estamos retrocediendo como debemos, y cuando el equipo se nos pone en operación autobús, no sabemos cómo sacar ese autobús del arco. Pero las cosas buenas también hay que verlas. Rubén, no es que le estoy echando flores a Edin. Así, nómbrame 3 cosas que haya hecho distinto Edin que Lucien Fabré. Nómbrame 3. No, nada, porque hasta el mismo esquema del Entonces, 4-2-3-1 lo está sacando. Explícame. Mismo Einstein, ¿qué fue lo que dijo hace mucho tiempo? Repite conmigo, por favor, ¿qué fue lo que dijo Einstein? ¿Cuál es la definición de locura? A nuestros suscriptores, escríbanlo. Y si quieren escribirle cosas a Tomás, pero con respeto, también se las pueden escribir en la caja de comentarios. Locura es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre. Eso es locura. Entonces, el que esté ahorita esperando resultados distintos con Edin y estamos haciendo la misma cosa que Lucien, tú me dirás, compadre, tú me dirás. Yo digo esto porque mi equipo me duele. Y a la hora de la pequeña, Edin se va para su casa y el que sigue arrecho y molesto porque el Dortmund perdió los 2 puntos soy yo, no él. Mira, este partido que perdimos era fundamental para alcanzar el tercer puesto, pero el 19 jugamos contra el Leverkusen. Va a ser fundamental porque el Leverkusen actualmente está en la tercera plaza. Es un rival directo. Ambos están con 29 puntos. Si hubiésemos ganado ese partido, hoy estuviéramos de tercero. Pero esta oportunidad de verdad que no la podemos perder porque bajaríamos al Leverkusen al cuarto y nosotros subiríamos, que siempre es importante de la tabla, ya que no estamos lejos del Bayern. No estamos para pensar de que
esta temporada está perdida, aún podemos ser campeones y por supuesto como fanáticos siempre vamos a querer que nuestro equipo salga campeón porque tenemos las herramientas como para salir campeón, tenemos buenos jugadores, simplemente que Edin tiene que reflexionar un poco y quizá, y usando con las palabras de mi partner, agarrarse los huevos y empezar a cambiar, ¿por qué no? Quizás él quiera implementar una estrategia de Edin, pero le da miedo, eso es posible. Ten en cuenta que todo el cuerpo técnico de Fabré es el que está actualmente y no quieren darle un giro, pero para este partido se necesita ese giro. Necesitamos ver al Dortmund del segundo tiempo del juego que se jugó la semana pasada. Necesitamos ese Dortmund, no el Dortmund que vimos el sábado. Necesitamos guerreros, necesitamos soldados que vayan a matarse contra el otro equipo. No niñitas, no podemos salir a una guerra con florecitas. No se puede. Los partidos se ganan en el campo, compadre, por cada batalla que haya, cada golpe, cada contragolpe que se da, cada evento que haya en el mediocampo, cada golpe uno tiene que sufrirlo de a malo, porque lo que no entienden los jugadores, y es lo que tienen que comprender, es que el puesto que ellos tienen es privilegiado. Tienen más de millones de personas que matarían por estar donde están ellos. Y que sí estaríamos dispuestos a soltar la tibia y el peroné por el equipo. Y me disculpas, difiero de ti. Si en realidad Edin no quiere hacer las modificaciones porque está miedo, porque tiene miedo, compadre, haga su maleta y váyase para su casa. Usted está en el mejor equipo de Alemania. Por la razón que sea, usted está siendo bendecido con estar en el mejor equipo de Alemania. O se arma de par de huevitos y saca el valor que tiene que tener, o compadre, el equipo le quedó grande, agarra su maletica y vámonos y traemos un técnico que por lo menos va a agarrar a Marco Reus o mi capitán, y le va a decir, Marquito, ven acá, mi amor, mira, ven. ¿Tú ves ese hueco que hay en el medio campo cuando Henry tiene el balón? Sí. Bueno, déjate de pendejadas y me haces el favor y bajas, pides el balón y sacas al equipo adelante, porque tú eres el capitán. Bueno, tienes el top 3 para esta semana. Sí, mira, ¿ves? Meunier, número 1. Ah, ok. Vas a empezar. Número 2, Burki. Y número 3, Burki. Así, mira, número 3, medalla de bronce va a ser Brandt. A pesar de que no hizo muchas asistencias, Está bien, pero por lo menos se mostró participativo, estuvo en el área, siempre fue opción. Medalla de oro, no tengo plata. Y tú para llegas a decir no, y por madre que tú moriste. no. Y medalla de oro, Meunier sacó el penalti, generó la jugada del primer gol, estuvo bien sacrificado. Tengan en cuenta que el primer gol hizo el gol, por supuesto. Mira, Meunier hizo la jugada del gol anulado, marcó el primer gol y puso el penalti. Yo me imagino que ese carajo llegó al vestuario y dijo, señores, ¿qué más quieren que haga? También paro los goles. Meunier tuvo muy buen partido. Y ojo, tiene muchos partidos que en verdad dejaron mucho que desear, pero en este chapó, sí. Por eso se lleva el oro. Sin discusión, él fue el jugador del Dortmund esta semana. Señores, todos ustedes que nos están viendo, recuerden, tenemos redes sociales, no lo habíamos dicho, Tomás, nuestras redes sociales. Miren, estas que están aquí, por ahí, nos pueden seguir. No cobramos por seguirnos, eso es gratis. También, si tienen comentarios, siempre con respeto, si quieren decirle cualquier cosa a Tomás dentro del respeto, lo pueden hacer por aquí. Si están en mi cruzada de mi capitán o capitán, Royce Lovers, me declaro un Royce Lover. Pueden también. Que no quiere decir que yo no quiera que Marco haga las cosas, yo quiero que haga las cosas bien, que es distinto. Bueno, igualito, apóyenme por aquí y coloquen, mira, Tomás, Rubén tiene razón, tenemos que morir con nuestro capitán o cosas por el estilo. Recuerden, para la próxima ya estaremos analizando el partido contra el Leverkusen, partido vital para las aspiraciones de nuestro Dortmund a quedarse con la Bundesliga, y estamos muy pendientes del partido contra Sevilla, la primera pierna que se va a jugar de Champions, como dice un director técnico por allí. Tomás, ¿algo más que agregar? Sí, bueno, muchachos, recuerden que aparte de cualquier comentario que nos quieran dejar, cualquier tipo de video que quieran que hagamos, análisis que quieran hacer, si les gustaría estar en esta tertulia con nosotros, pueden hacerlo, pueden colocarlo en los comentarios y ahí veremos nosotros si lo podemos hacer. Lo primordial es que compartamos el material del podcast con todos los fanáticos de las abejas y logremos crear una bonita comunidad para el futuro. Recuérdense que somos la comunidad de Latinoamérica del Dortmund. Nos vemos. Chao, negre amarillos. Adiós. ¡Hey! Se me olvidaba. Si les gustó el video, si no les gustó, suscríbanse y la fulana campanita.
Ahora sí, adiós.